Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Como ya sabéis, este es el mes de las mujeres asesinas, así que durante todo el mes de marzo estaré hablando sobre distintos casos de mujeres asesinas. En el caso de hoy vengo a hablar de Dayan González, un niño de 5 años que fue maltratado y asesinado bajo el beneplácito de su madre. Es un caso que a mí me recuerda bastante al caso de Lucio Dupuy, y aunque sí que es cierto que son diferentes casos, más que nada porque se han dado en dos países distintos y las situaciones fueron ligeramente distintas y no fue exactamente igual, sí que es cierto que tuvieron bastantes similitudes. Y sinceramente, a medida que os vaya contando un poco la situación, creo que vosotros también vais a llegar a la misma opinión. Si no es así, por favor, dejármelo en la cajita de comentarios. Dicho esto, si os gusta el vídeo, comentad lo que os ha parecido, dadme un like y si os gusta el canal, suscribiros. Dicho todo esto, comencemos. Hace ya más de 11 años del asesinato de Dayan González, una muerte terrible por donde se le vea un crimen que despertó el repudio de todos los venezolanos. La historia, que concluyó ese 1 de diciembre de 2011, se había iniciado meses antes en la ciudad de Guanare, en el estado de Portuguesa, en Venezuela, cuando Yeyinot Rocicrit González Quevedo, madre del pequeño Dayan González de apenas 5 años de edad, lo dejó bajo el cuidado de Ani del Carmen Montilla Oropeza, de por aquel entonces 25 años, Valentina Oropeza, que era la madre de Ani, y Doris Oropeza, que era hermana de Valentina. Yeyinot viajaba a Porlamar, en el estado de Nueva Esparta, para trabajar. Sus otras dos hijas se las había encargado a su madre. Aun cuando el viaje era laboral, al parecer Yeyinot quería separarse de Ani, ya que habían terminado de bastante mala manera, ya que la relación era bastante tóxica. Yeyinot ponía tierra de por medio y dejaba en manos de su ex al pequeño, quien terminaría convirtiéndose en quien se descargaría todo el odio y frustraciones de la mujer y de su círculo más cercano. Pero la violencia contra el pequeño no era nueva. El niño era reprendido de manera brutal, tal y como lo reseñan las investigaciones que se realizaron tras el crimen, y que arrojaron que cuando se encontraba junto a su madre también era maltratado. Una maestra descubrió el abuso y los denunció, pero el caso no pasó de una citación al representante, cita a la que nunca acudió. En manos de Ani Montilla, su madre Valentina del Carmen Oropeza de Montilla, de unos 50 años por aquel entonces, y de su tía comerciante Doris Oropeza, de unos 37, el pequeño vivió el infierno, y para colmo de males, al trío de mujeres se le unió el enfermero Yure Hernández, quien atendió al niño en varias oportunidades y del cual se dice que por lo menos una vez también formó parte del maltrato hacia el niño. Y así fueron pasando los días. El grupo torturó al pequeño, abusó sexualmente de él, lo quemó, lo ató, lo golpeó en los genitales y se los quemaron. Fotografiaron las vejaciones a las que era sometido el niño y enviaban las imágenes a su madre para que ésta regresara con Ani. Ella nunca llegó a denunciar lo que ocurría ni tampoco lo sacó de aquel terrible lugar. El 1 de diciembre se les pasó la mano y el niño agonizante fue trasladado por Ani Montilla, el enfermero Yuli Hernández y Doris Oropeza a una clínica, y de allí fue remitido al Hospital Clínico del Este, llegando a este hospital a las 2:15, donde dicen que se había caído de una motocicleta. El estado tan crítico en el que se encontraba el niño alertó a los médicos y enfermeros, ya que presentaba fuertes hematomas en su cuerpo, quemaduras graves en la espalda y en la zona genital, causándole desprendimiento en la piel. Un médico relató que el niño llegó consciente y que pedía que se le diera agua. Quienes atendieron a Dayan González detallan que fue imposible colocarle una vía en el brazo derecho, ya que el pequeño luchaba y pateaba mucho. Se requirió de ayuda de otros médicos para sostenerlo y así poder realizar su trabajo. Posteriormente, el pequeño presentó un paro respiratorio, cediendo ya a su fuerte lucha. Los médicos intentaron reanimarlo durante unos 25 minutos, pero no logró salir con vida. A los médicos desde un principio les pareció bastante extraño el estado del infante e inesperadamente estas personas que llevaron a Dayan al hospital cambiaron su versión diciendo que él se había quemado con árnica. Debido
a eso, inmediatamente los médicos informan a la policía por un posible maltrato infantil y agentes de policía acuden al Hospital Clínico del Este y comienzan a desarrollar su investigación, comenzando por hacerle preguntas a quienes lo habían llevado, es decir, a Annie, a Jure y a Doris. Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, junto con el Ministerio Público, ejecutan una orden de allanamiento a la casa de Valentina Oropeza, madre de Annie Montilla, y descubren medicamentos, placas, recetas médicas y una camisa del pequeño que tenía restos hematológicos. Esto hizo presumir que el niño estaba sufriendo maltrato por parte de estas personas. Por lo tanto, Annie Montilla, Doris Oropeza y Jure Hernández fueron detenidos el mismo día en el hospital mientras hacían más investigaciones. Después de haber informado a la madre de Dayan que su pequeño había fallecido, ella viaja hasta Portuguesa y al llegar allí la detienen de igual manera por su presunta vinculación con el crimen. La detención de la madre se dio por testigos que evidenciaron que ella sabía de lo que ocurría con su hijo, pero que nunca hizo nada al respecto. Incluso la docente que le daba clases a Dayan afirmaba que el niño en oportunidades llegó con hematomas, con dedos hinchados y algunas quemaduras. Esta fue la profesora que había denunciado el abuso sufrido por el niño y por el cual finalmente no ha llegado a suceder nada ni se llegó a investigar. También la docente indica que el pequeño Dayan era un niño tímido y que le costaba adaptarse al entorno. Según ella, sentía miedo de ser castigado por lo que era poco sociable. Aunado a esto, se descubre que la madre del pequeño había tenido una relación de 2 años con Annie Oropeza, pero que habían terminado y que Yeyinot había comenzado a tener una nueva relación con un hombre en Nueva Esparta y que Annie lo había descubierto al mirar el móvil de su pareja, haciendo que entre ellas hubiera una fuerte discusión y que finalmente rompieran, haciendo que 2 meses antes del asesinato comenzara el maltrato más continuado hacia Dayan y pasó a ser así el blanco de la venganza de Annie. La relación entre ambas había sido bastante tóxica, tanto que cuando la madre de Dayan regresaba, ambas volvían con la relación, pero cuando ella se iba, las fotos sobre las agresiones de su hija eran enviadas nuevamente, siendo un ciclo vicioso. Ella se iba y las imágenes sobre su tortura aparecían, ella volvía, la situación se arreglaba con su novia y así de manera cíclica. Por otra parte, Yeyinot alegó que nunca creyó que estas personas le harían algo así a su hijo, que no sabía lo que estaba pasando con su hijo y que no lo dejó con su madre porque ella ya cuidaba de 2 de sus hijas y que no quería darle más cargas. Pero los testigos y las pruebas indicaban que ella estaba al tanto de todo, como por ejemplo con los mensajes que recibía de su ex sobre el maltrato de su hijo, dejando así, como ya he dicho, que estas personas maltratasen gravemente a su hijo Dayan González. Esto hizo que finalmente los imputados por el asesinato de Dayan fueran, por una parte, Yeyinot Rocirit González Quevedo, de unos 30 años de edad por aquel entonces, quien es la madre de la víctima y, como ya sabemos, estaba al tanto de todos los abusos a los que era sometido su pequeño en Guanare, pero aún así no hizo nada para detenerlos mientras ella estaba tranquilamente viviendo en Margarita, Nueva Esparta. Annie Montilla, de unos 25 años de edad por aquel entonces, quien estaba a cargo del cuidado de Dayan y es señalada por ser una de las perpetradoras de las torturas que realizaron al niño. Por otra parte, Valentina del Carmen Oropeza de Montilla, de unos 50 años de edad por aquel entonces, que era la madre de Annie, supuestamente dejaba que su hija y su hermana torturaran al niño en su propia casa. Una de las imputadas que causó más revuelo en Guanare fue la acaudalada comerciante Doris Oropeza, de 37 años de edad por aquel entonces y madre de 2 niñas pequeñas, quien es tía de Annie, que también torturó al pequeño, incluso tomó fotografías de los resultados de sus barbaries que luego se enviaban a la madre del niño. Otro imputado fue el enfermero Yuri Hernández, de unos 39 años, era quien supuestamente le hacían curas al infante, haciendo que se recuperara tan solo para que más adelante volvieran a abusar de él, aunque su defensa alega que solo lo atendió el mismo día que lo llevaron a
las emergencias del hospital. Las fotos de horribles hematomas morados alrededor del abdomen y piernas de Dayan, así como de las quemaduras en sus partes íntimas, corrieron como la pólvora por internet. Las imágenes muestran enormes llagas en los muslos del pequeño y carne carcomida en su zona púbica. Un taxista que participó en la revuelta, que obligó a que el gobierno diera un toque de queda durante 2 días, confesó que la multitud perdió el control luego de un acto de provocación por parte de Doris Oropeza, conocida por ser la dueña de una popular venta de comida llamada Casa de los Pastelitos. Cuando iba a ser trasladada en el carro policial, sacó un billete de 100 bolívares y dijo que eso era lo que la iba a sacar de allí. Esto enfureció aún más a las personas e incluso fueron hasta su negocio y lo destruyeron todo. Incluso fueron suspendidas las actividades escolares. Se ha especulado incluso sobre la posibilidad de que un rito satánico haya sido la causa de su muerte. Extrañas marcas había en su cuerpo. Además, se había hallado una muñeca con jeringas clavadas en los ojos en la casa de estas personas. Y perturbadoras declaraciones de las imputadas han hecho que hasta los más escépticos consideren esta oscura posibilidad. Por otra parte, la autopsia reveló un abuso sexual antiguo, así como golpes en todo su cuerpo, tanto de nueva como de vieja edad. Es decir, el niño no solo fue golpeado en reiteradas ocasiones, sino que también fue abusado sexualmente, cosa que realmente empeoraba dicho caso. Días después de la trágica muerte de Dayan a mano de quienes lo cuidaban y protegían, en el barrio no había un solo adorno de Navidad, ni una luz navideña, ni un pesebre o un Santa Claus repartiendo regalos con sus renos. Y la alcaldía incluso había suspendido todas las actividades festivas programadas, en parte por la quema del árbol de la ciudad durante la ola de saqueos y porque en realidad no había muchas ganas de celebrar realmente. Finalmente, el 31 de octubre de 2019, 8 años después del asesinato de Dayan González, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ratificó la sentencia redactada por la magistrada Elsa Gómez bajo el número 202 de 27 años de prisión para Ani y a su madre Valentina, acusados del asesinato del niño Dayan González por homicidio intencional a título de dolo eventual, lesiones graves antiguas, trato cruel y abuso sexual hacia el niño, así como complicidad por negligencia. Durante el primer juicio oral y público llevado a cabo en el 2013, la subdirectora de Investigaciones de Protección Integral de la Familia, Lidis Sánchez, con delegación fiscal para actuar en el caso junto a los fiscales 50º y 61º Nacional, Daniel Guédez y Samuel Acuña, ratificaron la acusación contra González por los delitos de abuso sexual, homicidio intencional a título de dolo eventual, trato cruel, por los delitos de abuso sexual, homicidio intencional a título de dolo eventual, trato cruel y lesiones graves antiguas, todos en grado de comisión por omisión. De igual manera, fue ratificada la acusación contra Doris Montilla Oropeza por ser autora material de los delitos de abuso sexual con penetración, homicidio intencional a título de dolo eventual, lesiones graves, antiguas y recientes, además de trato cruel. ¿Qué os ha parecido este caso? Realmente a mí me parece un caso bastante fuerte. Generalmente no suelo hablar de estos casos, solo os doy la información y espero que vosotros deis vuestra opinión, más que nada porque no deseo contaminar vuestra opinión en este caso y prefiero que me digáis lo que pensáis sobre los distintos casos que aquí tratamos de asesinato, pero en este caso sí que voy a dar una pequeña opinión sobre este caso, aparte de ser un caso bastante terrible porque es el caso de un niño maltratado, abusado física y sexualmente y asesinado. Es un caso que me recuerda bastante al de Lucie Dupuy, más que nada porque tienen varias similitudes, que son varias mujeres que en este caso tienen el poder de hacer daño a un niño y que se lo hacen por distintas motivaciones. El caso de Lucio fue porque el chaval era un niño y realmente el niño les sobraba la relación, y por otra parte en este caso fue más que nada por la relación tóxica que tenía la madre y la pareja de esta, y fue utilizado como una manera de intentar hacer daño a su madre, pero aún así su madre no hizo nada para protegerlo. Permitió que se le hiciera daño, que se le atacara y que acabara pasando lo que pasó, que es decir, la muerte de su hijo.
el asesinato de su hijo. Unos casos bastante terribles, ¿no? Que aunque con sus diferencias bastante claras, sí que tienen ciertas similitudes por la forma en la que se dio, el abuso de poder que hubo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace que son relativamente parecidos en algunos puntos, no en todos, indudablemente. Realmente es este caso, al igual que el de Lucio, un caso bastante terrible porque los niños eran sumamente pequeños. Lucio era de 8 años, Diane era de 5. Y realmente es algo que parece que nos olvidamos que sucede. Ponemos mucho énfasis en las muertes de las mujeres, cosa que, oye, es importante, no digo yo que no, pero sin embargo, cuando un niño muere a mano de sus madres o de quien sea, o de sus padres también, porque también hay padres que matan, parece que muchas veces se nos olvida estos casos, que se le da importancia en el momento del suceso, pero que posteriormente se olvidan y en conjunto no se reivindican para una mejoría de las leyes y una mejoría de la protección del infante ante este tipo de situaciones. Y es algo que me da bastante que pensar. No sé lo que pensaréis vosotros, por favor dejadlo en la cajita de comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.